Buenas tardes, señorías. En España, desde la implementación de la Ley Orgánica 1/2004 del 28 de diciembre de medidas de protección integral contra la violencia de género, no se ha conseguido el objetivo de acabar ni reducir la llamada violencia de género ni el resto de violencias domésticas. Sin ir más lejos, nos basamos en los últimos datos del informe anual sobre la violencia de género en Andalucía. Hoy día, en Andalucía, tenemos, desgraciadamente, las mismas víctimas mortales por violencia de género que en 2005, 17 años más tarde. Señorías, cuando una política pública fracasa en su objetivo tras casi 20 años de aplicación soportada por ingentes recursos públicos, lo responsable y razonable es replantearse los fundamentos de esta política, de tal política. Lo contrario supondría que a los poderes públicos y al legislador en particular no le preocupan verdaderamente los problemas que dice querer resolver ni las propias personas víctimas de tales problemas, sino sostener sus prejuicios ideológicos o analíticos, aunque la realidad los esté desautorizando año tras año. Pero lejos de asumir el fracaso de esta ley, en Andalucía se implementó la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género. La realidad es que los casos de la llamada violencia de género siguen creciendo en España y a la par que crecen otras formas de violencia doméstica que no reciben ningún tratamiento legal ni político acorde con su relevancia social y criminalística al consumirse todos los recursos públicos de forma exclusiva y obsesiva en la perspectiva de género, que ya ha demostrado no ser suficiente ni para acabar con la violencia contra la mujer ni con el resto de formas de violencia doméstica. La realidad es que desde 2003 las denuncias por violencia de género no han dejado de crecer en España y en Andalucía. También se ha demostrado fracasado el Pacto de Estado contra la violencia de género de 2017 y los millones procedentes del mismo. Las reivindicaciones desvirtuadas por el feminismo radical, sumadas a la imposición de leyes ideológicas promovidas por la izquierda y asumidas por todo el espectro político nacional, han provocado la criminalización de la mitad de la población española y un señalamiento a todas aquellas mujeres que no queremos ser colectivizadas y victimizadas por las leyes de género. Señorías, es detestable ver cómo criminalizan al hombre para hacer política sucia. Pese a los datos que nos demuestran que, pese a la cuantiosa inversión que hacen nuestras administraciones en políticas de violencia de género se incrementa, a la vez se incrementan también las víctimas. Vemos cómo cada día el gasto en políticas de género es mayor. Así vemos cómo en los presupuestos generales del Estado para 2023 el presupuesto para el Ministerio de Igualdad asciende a 573 millones de euros, alcanzando una histórica cifra que supone un incremento del 9% respecto a 2022. En concreto, se destinan 260 millones para actuaciones contra la violencia de género. En una época donde la inflación se cifra a más del 10%, la luz y el gas alcanza una cifra inimaginable, los españoles se gastan al año 25 veces más en el Ministerio de Igualdad que hace 20 años. En España se destinaban 23 millones de euros en 2002 y en la actualidad 573 millones de euros. Señorías, sus campañas no suman a la sociedad, restan, criminalizan y estigmatizan. Pero la realidad es que este incremento en gasto en políticas de violencia de género dista de ser inversamente proporcional al número de víctimas. En el caso de las víctimas mortales por violencia de género, como se aprecia en la gráfica de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, el número de víctimas era 54 en 2019 y 55 en 2021. Las mismas víctimas, señorías. No solo en España se han implementado estas políticas. En Andalucía, en los presupuestos prorrogados de 2022,
En el Instituto Andaluz de la Mujer se destinaron 44 millones de euros y para estos presupuestos 2023, lejos de reducirlo, se han incrementado a 50.238.273 millones de euros. Por todo ello, se considera necesario un sistema de protección eficaz que verdaderamente proteja a la mujer y al resto de la población, a hombres, a ancianos, a niños y también, señorías, a mujeres homosexuales, que se aduce al principio de igualdad que todo el mundo conoce, que confiere el artículo 14 de la Constitución española. Es necesario la erradicación de las políticas y leyes, tanto estatales como autonómicas, que criminalizan al hombre y es necesaria la creación de una ley contra la violencia intrafamiliar que sirva como herramienta de protección universal y efectiva. Demostrada queda la ineficiencia y el desorbitado gasto en políticas que más bien parece tener un fin propagandístico e ideológico, ya que ninguna de estas medidas implementadas a lo largo de los años, tanto por el Gobierno estatal como por el autonómico, han solucionado un problema de tan gran trascendencia ecuménica. Es necesario un nuevo paradigma legal y judicial que verdaderamente sirva de protección a las mujeres, pues queda demostrado que todo el gasto en estas políticas ha resultado ineficiente. Desde Vox condenamos todo tipo de violencia, a las mujeres, a los niños, a los ancianos, a los hombres. Desde Vox, al contrario que otros partidos, exigimos cadena perpetua para todos los violadores, para todos aquellos que cometen los delitos más atroces. Porque ustedes, señorías, ¿quieren saber cómo se protege de verdad a las mujeres? Señorías del PSOE, sucursal del Gobierno socialcomunista, agravando las penas por agresión sexual. No se protege a las mujeres dejando a los violadores en la calle. Se protege a las mujeres implementando la prisión permanente revisable en los casos más graves, porque aquellos que se hacen llamar feministas con la ley del sí es sí no han hecho más que empeorar la situación de las víctimas, crear más inseguridad a las mujeres en este país. Porque hoy más que nunca, yo, como madre y como mujer, tengo miedo de que mis hijas vayan solas por la calle. Ya vamos por más de 60 agresores sexuales con rebajas de penas y excarcelados. Señorías, vemos cómo con sus políticas se ha promovido la presunción de culpabilidad del hombre, quebrantando las relaciones de afecto y confianza que deben existir entre todos los miembros de la familia y que en no pocos casos ha propiciado casos de indefensión flagrante y auténticos calvarios judiciales a personas que se han demostrado a posteriori inocentes. Es una violación de la presunción de inocencia la que sufre el hombre, el cual, por el artículo 94 del Código Civil, no podrá ver a sus hijos. En demasiadas ocasiones, las resoluciones judiciales han llegado demasiado tarde y los progenitores acusados falsamente han visto dañados gravemente el vínculo y la relación con sus hijos. Esto no es igualdad, señorías. Muchas gracias. Gracias, señoría. Señoría, soy una mujer andaluza, claro que sí, de Sevilla. Soy una mujer andaluza, me siento muy andaluza, igual que mi madre, que mis hijas, que mis abuelas. Soy una mujer andaluza y defiendo a la mujer andaluza y a la mujer española, como también defendemos en igualdad al hombre, a los niños, a las niñas, a las abuelas, a los abuelos, a los ancianos, a todos. Bueno, yo también veo en esta Cámara, como yo soy nueva, pues veo en esta Cámara que hay muchos insultos. Se insulta aquí a las personas, ¿no? A los partidos políticos, también a las personas. Pero se olvidan ustedes que están insultando, en el caso a nosotros que nos insultan, a casi 500.000 andaluces que están ustedes insultando, como los del PSOE o los de Podemos, por Andalucía, Delante Andalucía, Común, etcétera. Entonces, bueno,
no se sientan ustedes más mujeres que yo, ni que mis compañeras. Al menos iguales, ¿vale? Porque nos gusta hablar de igualdad. Señorías, es una realidad que se ha permitido con las políticas de puertas abiertas la entrada de personas ilegales procedentes de países en los que no se respetan los derechos de las mujeres. No se respetan los derechos de las mujeres. Ha quedado demostrado en otras naciones europeas, donde se ha evidenciado su escasa voluntad de integración. Hemos visto unos partidos de fútbol que acaban de ocurrir en los mundiales. Lo que hasta hace años nos parecía algo lejano ya es una realidad en Andalucía y en España. Poco a poco algunos de sus socios europeos parecen ir despertando a la realidad de lo que está ocurriendo, como en Francia, por ejemplo, donde con el eslogan «Firmeza y humanización», el Ministerio del Interior francés reconoce la relación por primera vez entre la inmigración ilegal y la delincuencia. Desde Vox proponemos que todos los inmigrantes ilegales sean expulsados de manera inmediata y que cualquiera que haya cometido delitos graves o leves de manera continuada sean expulsados, en especial los que hayan cometido delitos contra las mujeres en el ámbito sexual. Otra consecuencia nefasta de estas políticas de género, que de género ustedes solamente hablan cuando hay violencia del hombre hacia la mujer, no cuando hay de la mujer hacia la mujer, ni cuando hay del hombre hacia el hombre, no, solamente del hombre hacia la mujer. Pues se han creado víctimas de primera y víctimas de segunda. Y cualquier víctima que no conformara sus tesis y que pudiera poner en cuestión el relato que justificaba todas estas políticas han sido silenciadas y ocultadas. Tras 20 años y millones de euros gastados en políticas, los datos reflejan que, desgraciadamente, no existe reducción de víctimas. No me lo comparen con los accidentes de tráfico, que son accidentes. Estos son asesinatos, señorías. Desafortunadamente, ha quedado demostrada que estas políticas son un fracaso. Para abordar debidamente tanto la prevención del fenómeno de la violencia en el ámbito doméstico como la adecuada atención integral a todas las víctimas por igual, es preciso distinguir sus diferentes manifestaciones, pero sin excluir ninguna de ellas, a fin de que su conocimiento y análisis contribuya a su condena y repulsa social. En este sentido, se debe superar la visión restrictiva que muchas veces ha reducido la violencia ejercida en el ámbito doméstico o la así denominada violencia de género. Hemos visto, señorías, publicados en diferentes medios lo que para ustedes es la familia, el Gobierno socialcomunista, aliado y amigo de los bilduetarras y los filoetarras. Pues para ustedes la familia son 16 tipos diferentes de familia. Su ideóloga, Ione Belarra, del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Todo un sinsentido, 16 tipos de familias diferentes. Señorías, son campañas que, lejos de erradicar la violencia, son campañas violentas. Criminalizan y estigmatizan a los padres, a los niños, a las madres y a cualquier ser humano. Si a ello le añadimos las excarcelaciones y reducciones de penas de violadores, de agresores sexuales, de pederastas, deducimos que su Gobierno, señorías, de la sucursal del Gobierno social comunista, está creando una sociedad sin valores, sin principios, sin seguridad y sin sentido. Sevilla, jueves 8 de diciembre, un condenado por agresión, la semana pasada, un condenado por agresión sexual con penetración ha logrado rebajar su pena y ya está en la calle. Acogido a este nuevo texto legislativo de la ley del sí es sí. Este violador fue condenado en 2018 por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía por agredir sexualmente a una mujer nicaragüense. De nuevo, este Gobierno socialcomunista ha abierto las puertas a otro violador. ¿Y ustedes hablan de proteger a la mujer? Señorías, cadena perpetua para los violadores.
para que estos no vuelvan a reincidir y para que sus víctimas queden verdaderamente protegidas, al contrario que lo que ha conseguido la ley de su ministra Montero. Las consecuencias de esta negligencia legislativa debía haber sido la dimisión inmediata no solo del Ministerio de Igualdad en pleno, sino del Gobierno socialcomunista. Porque, como todos saben, el Consejo General del Poder Judicial avisó del riesgo de esta ley. Pero ustedes no escuchan a los verdaderos expertos, o no quieren escucharlos. A ustedes les gusta controlarlos, igual que controlan y manipulan a las mujeres, a los hombres, a cualquier ciudadano. Venden querer erradicar la violencia contra la mujer y liberan a sus violadores de la cárcel. Realmente perversión e hipocresía, perversión e hipocresía, lo que ustedes están vendiendo aquí y en España. Por todo ello, se considera necesario realmente un sistema de protección eficaz que verdaderamente proteja a la mujer y al resto de la población, a hombres, a ancianos, a niños, con igualdad ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, de raza, de sexo, de religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, conforme al artículo 14 de la Constitución española. Es necesario la erradicación de las políticas y leyes tanto estatales como autonómicas que criminalizan al hombre y la creación de una ley contra la violencia doméstica que sirva como herramienta de protección universal y efectiva. Que desde Andalucía, por supuesto, no lo decimos nosotros, lo dice la Cámara de Cuentas de esta casa, cuando cuestiona al Instituto Andaluz de la Mujer. Lo dice esta casa, lo dice la Cámara de Cuentas de esta casa, no lo decimos nosotros, no lo decimos nosotros, no es efectivo. Señorías, sus campañas y sus leyes no suman a esta sociedad, restan, criminalizan y estigmatizan. Señorías del PP, desde Vox apelamos al apoyo de estas propuestas, porque es nuestra responsabilidad, como miembros del Poder Legislativo, evitar a toda costa que el Gobierno de los enemigos de España profane nuestras leyes y vulneren nuestro sistema constitucional, destruya nuestra cultura y a nuestra familia. Es nuestro deber defender a nuestro país y a los españoles desde cualquier parte de España. Muchas gracias, señor.